El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estas son las palabras del profeta Isaías que se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio liberando a los cautivos de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica presenta este programa como apoyo al curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. Acompáñenos mientras repasamos los principios bíblicos que nos enseñan cómo vencer sobre el pecado y experimentar la libertad prometida por nuestro libertador Jesucristo. Fue John Owen, en su libro La mortificación del pecado, quien dijo la frase: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Lo que él quería expresar es que aquellos que han sido libres en Cristo deben ocuparse por el resto de sus vidas en la mortificación de su pecado remanente. Aunque libres en Cristo, si descuidamos nuestra salvación tan grande, podemos retroceder a nuestros antiguos pecados, pues dependemos plenamente de Dios para vencerlo. Reconocemos que mientras estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. La idea de alcanzar la perfección en esta tierra es una ilusión, como lo reconociera el apóstol Pablo al decir: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Esos restos de pecado en nosotros seguirán siempre activos mientras vivamos y lucharán constantemente en nosotros para producir acciones pecaminosas. Contrario a lo que podemos pensar, no debería existir la sensación de inmunidad en el cristiano, pues no somos inmunes a los tropiezos. Siempre existe la posibilidad de caer. El pecado se encuentra a la espera, buscando la ocasión para hacernos tropezar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5:17. Si el pecado no es mortificado continuamente, producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual, como sucedió con David, quien descuidándose llegó a cometer adulterio y homicidio. Y vemos que los mismos apóstoles cayeron en la tentación de negar al Señor por no velar y orar. El escritor a los hebreos entendía el riesgo de dejar que el pecado prospere al escribir: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Aunque el pecado es así de agresivo y busca nuestra muerte, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y una naturaleza nueva para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado y sus deseos malvados, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Podemos concluir entonces que donde hay pecado no puede florecer la santidad. Sin mortificar nuestro pecado, en vano es querer cumplir todos los demás deberes de la vida cristiana. Horrenda cosa es pensar en vivir una vida de apariencias, incluso involucrado activamente en la iglesia, sin hacer morir el pecado. Tal costumbre es un engaño de muerte. Pues ¿cómo se puede vivir una vida en Cristo
sin dejar el pecado? Tal vida no es más que un autoengaño de consecuencias eternas. ¿Tomas en serio el pecado? ¿Has convertido la gracia de Dios en libertinaje? Recuerda las palabras del apóstol Pablo, quien dice en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El hablar de este tema no debería ser motivo de desánimo en la vida de los verdaderos creyentes. Al contrario, debe tomarse como un consuelo al saber que aunque batallamos contra el pecado, somos capacitados para vencerlo. Y es solo cuando descuidamos nuestra vida cristiana, olvidando nuestra dependencia de Dios y las disciplinas espirituales, cuando este pecado emerge con una fuerza destructora, trayéndonos la pérdida del gozo y la paz y la seguridad de la salvación. ¿Te encuentras temporalmente en este estado de falta de gozo y paz por haber sido dominado por tus pecados? Solo haciendo morir las obras de la carne en plena dependencia de Dios, podrás recuperar este terreno perdido y no conquistado que actualmente te mantiene esclavo. ¿Estás en Cristo?